Madre mía, chicos, lo que acaba de pasar con Kerem Bürsin y Ander Zel es fuerte. De verdad, prepárense porque esto no se lo esperaba nadie. ¿Se acuerdan de que llevábamos meses, años casi, sin saber nada de ellos juntos, ni una foto, ni un comentario decente? Pues resulta que Kerem ha soltado la sopa, y lo ha hecho de una forma que nos ha dejado a todos con la boca abierta. O sea, no se anduvo con rodeos, directo al grano. Y lo que dijo y uff. Para ser honestos, yo ya había tirado la toalla con lo de Kerem y Ande el regreso triunfal. Pensaba que lo nuestro era historia pasada, superada, cada uno por su lado, haciendo sus cosas, sus proyectos. Y sí lo hacen y les va genial, pero resulta que ahora Kerem sale y dice algo así como que aún hay sentimientos. ¿Qué me dices? Yo lo que creo que está pasando aquí es que después de tanto tiempo, y de ver que la gente sigue preguntando, sigue esperando, él ha decidido dar una señal. Ojo, no digo que vayan a volver mañana mismo, pero ha dejado clarísimo que la conexión, la química, lo que sea que tuvieran, sigue ahí. Y eso, para los fans que los adoraban juntos, es una noticia bomba. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para subir el hype de sus proyectos, que ahora que ambos están activos con nuevas series y películas, pues hay que reavivar la llama. Y bueno, no se puede descartar del todo, porque en este mundo del espectáculo, todo es posible. Pero lo que Kerem ha dicho, la forma en que lo ha dicho, tiene un toque, no sé, auténtico. Como si realmente le saliera del alma. Porque no fue un sí, seguimos siendo amigos genérico. Fue más profundo. Habló de un cariño especial, de que hay momentos en los que se cruzan sus caminos y el respeto, la admiración, sigue intacta. Y eso, señores, es mucho más que una simple cordialidad. Es como decir, mira, la cosa fue seria, y algo de esa seriedad queda. Yo me imagino a Ande leyéndolo, o escuchándolo, y pensando, Kerem, pero bueno, ¿qué dices ahora? Porque seguro que a ella también le pilla por sorpresa. O a lo mejor no tanto, a lo mejor hay un código entre ellos que nosotros no entendemos. Pero el hecho de que él se exponga así, después de tanto silencio, es lo que me vuela la cabeza. Piensen en la de veces que les hemos preguntado, que hemos especulado. Y él, hasta ahora, nada de nada. Y de repente zasca suelta esto. Es como si hubiera estado guardando un as en la manga. Y a mí me da la impresión de que no lo ha dicho por decir. Lo ha dicho porque es lo que siente, o al menos, una parte de lo que siente. Y esto, señores, abre un melón enorme. ¿Significa que van a empezar a verse más a menudo? ¿Que van a compartir más momentos públicamente? ¿O es simplemente una forma de cerrar capítulos y decir adiós de una manera más digna, después de que todo acabara tan de repente? Es que es la primera vez que Kerem habla así de ella, de forma tan directa y sentimental, después de la ruptura. Antes eran evasivas, o simplemente se hablaba de que seguían siendo amigos. Pero esto es diferente, esto suena a que la huella de Ande en Kerem sigue muy, muy presente. ¿Vosotros qué pensáis, volverán a estar juntos? ¿Creéis que esto es solo una estrategia?